Bueno, como comentaba Elena, os queremos transmitir la experiencia, que esto lo oigo con mucho eco. ¿Puedo? Pero yo no me oigo bien. ¿Quieres un micro de mano? ¿Tenemos un micro de mano, Rubén? Perdona. Sí. Tú sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer de mano. Gracias. ¿A lo mejor estás más cómoda? Sí. ¿Sí? Déjatelo colgando así. Venga. Adelante. Bueno, pues nosotros lo que solemos hacer en todas las campañas de procesos electorales que suelen haber en la Comunidad Valenciana, desplegamos un dispositivo de vigilancia digital que, por un lado, lo que pretendemos es pues detectar posibles campañas de ciberataques, posibles compromisos. Y este año lo que quisimos hacer también es añadir otra parte muy importante a este operativo de vigilancia digital, incluyendo todo el contenido de desinformación que se podía estar moviendo en la conversación, en la agenda social del día en el proceso preelectoral. Por un lado, montamos pues, el operativo basándonos en monitorizar toda la telemetría interna de nuestros activos, de los activos TI de la Comunidad Valenciana, de la Administración Pública. Además, hicimos auditorías especiales, un plan de bastionado específico y, en paralelo, montamos pues, lo que os venimos a contar hoy, un operativo en el que nos centramos en toda esa vigilancia digital en la que nos permitía o pensábamos que nos iba a permitir descubrir orquestación de campañas de ciberataques, leaks de información en fuentes públicas, el uso de la marca de Generalitat como fraude. Y, por supuesto, algo muy importante, hicimos como experimento pues, el intentar descubrir campañas de desinformación en el contexto de los procesos electorales. Además, si recordáis, las primeras nacionales que hubieron coincidieron con las elecciones autonómicas de Valencia y por eso pues, queríamos un poco ampliar este operativo. Esta es un poco la agenda que vamos a seguir. Supongo que si estáis en este track es porque os interesan las amenazas híbridas. Las amenazas híbridas han existido desde siempre, ya forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, pues la definición oficial que aparece en ella es pues, que se trata de una serie de acciones coordinadas y sincronizadas dirigidas a atacar pues, los estados democráticos y las instituciones. Javier lo explicaba en la anterior ponencia muy bien, todas esas técnicas de persuasión de narrativa. Y bueno, ahí podemos incluir desde acciones militares tradicionales hasta ciberataque, operaciones de desinformación o elementos de presión económica. También existen amenazas híbridas en los procesos electorales. Y para ello pues, nosotros nos fijamos los siguientes objetivos a vigilar. ¿Qué queríamos descubrir? Pues, por supuesto, cualquier actividad relacionada con ciberataques que tuviera lugar en los activos TIC de la Generalitat Valenciana, así como en cualquier empresa u organismo dentro de la comunidad. Hacktivismo, ataques de denegación de servicio, posibles leaks de información, cualquier otro tipo de ciberataque. Y, sobre todo, centrarnos como novedad este año en operaciones de desinformación. Dentro de las amenazas híbridas en los procesos electorales, la desinformación cobra un papel vital. Podemos encontrar desinformación en noticias falsas, aparece amplificación de la información, aparecen también lo que se denomina la posverdad, esa mentira emotiva, esa mentira que parcialmente es verdad, parcialmente es difusa y que utilizan mucho pues, esos grupos que están orquestando pues, estas campañas de desinformación. Recientemente vemos, pues, tanto en las elecciones del pasado
Brexit, en el 2016, cómo se hacía uso de una fuerte campaña de desinformación. Como comentaba Elena, aquí Cambridge Analytica tuvo mucho que ver. Primero hicieron el experimento con Trump, le salió bien y entonces luego se vinieron a Europa. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo pues, de esa posverdad que mencionábamos antes. Aquí aparece un cartel a favor del Brexit, en el que por un lado se emite una afirmación falsa. Dice, bueno, cada día enviamos a la Unión Europea 50 millones de libras esterlinas. Ese dato no es correcto y además añadimos pues, ese toque emocional, el de, bueno, mejor lo gastemos en nuestro sistema de salud. Como que nos toca más la fibra saber encima este dato. Las elecciones de Brasil en 2018, bueno, en general en todos los países de Latinoamérica, en todas las elecciones que están teniendo lugar, las campañas de desinformación que se están produciendo son muy agresivas. En Brasil, pues, se analizaron más de 100.000 imágenes distribuidas en WhatsApp, sobre todo, en el que más de la mitad contenían información que era engañosa, falsa, no solo fotografías, sino también aparecían vídeos, teorías conspiranoicas, historias falsas sobre candidatos. Aquí, por ejemplo, vemos un mensaje que se distribuyó en WhatsApp, en el que bueno, aparece pues, Fernando Haddad, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores en Venezuela, pues, en Brasil, que elogiaba a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, algo que era falso. La cuestión es que, aunque haya un comunicado por parte de los afectados de que esa información no es falsa, el hecho ya de tener que salir a desmentirlo resta bastante credibilidad y sigue poniendo en tela de juicio si era realmente veraz o no la información. En el año 2000, un politólogo muy reconocido de la Universidad de Warwick, Colin Crouch, publicó un libro en el que acuñaba un concepto que es interesante a la par que polémico. Habla de la posdemocracia, el hecho de que si realmente, a pesar de estar formando parte de sociedades libres y democráticas, esta puede tener una progresión adecuada. Habla de grupos financiados, de élites sociales en las que atentan contra esos debates fuera del Parlamento, de los congresos, esos debates públicos que se generan en las redes sociales, en los medios, cuyo objetivo pues, viene a ser el de cualquier amenaza híbrida, erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, convencer de la decadencia de un sistema, como comentaba Javier en la anterior charla, socavar la cohesión social o los modelos sociales de los estados. Y, en definitiva, os recomiendo el libro. El Real Instituto Elcano recientemente publicó un estudio en el que era muy interesante el esquema que os ponemos aquí, porque cuenta de una forma muy gráfica cómo ahora mismo los actores implicados en estas campañas de desinformación orquestan el modelo. Por un lado, en una primera fase hablamos de estrategia, hablamos de elegir o coordinar campañas de información-desinformación junto con operaciones de ciberataques. Una segunda fase sería pues, la producción y difusión y recolección de la información. Una vez ya hemos escogido pues, las estrategias que vamos a llevar a cabo, pues podemos hacer desde acciones como generar contenido falso, parcialmente falso, difuso. Además, a raíz de los ciberataques, pues podemos aprovechar cualquier leak de información para seguir generando contenido que pueda dar un poco más de veracidad a esas campañas de noticias falsas. Y una tercera fase, que es donde entraría pues, toda esa parte de difusión de la información, amplificación, en qué medios lo vamos a distribuir. Vemos que existen un montón de canales para llegar a los ciudadanos, desde redes sociales, canales de mensajería, medios. En
España, pues también tenemos amenazas híbridas, también hemos tenido presencia de este tipo de amenazas. Por ejemplo, pues con las recientes situaciones vividas en Cataluña, vimos cómo se estaban orquestando ataques de denegación de servicio en el contexto del referéndum catalán y con la reciente publicación de la sentencia del Procés. Cómo había exfiltración de datos que podrían afectar a miembros implicados. Esta información puede ser cierta o puede que no, pero en cualquier caso cumple su objetivo, que es el de desestabilización. También vimos campañas de desinformación, vimos cómo surgían cuentas falsas del gobierno de Gambia, el Estado de Gambia o el Fútbol Club Barcelona, que felicitaban a Puigdemont por la reciente proclamación de la independencia. Eran informaciones que no eran veraces. Es más, el pasado junio España apareció en un informe que Twitter publicó, en el que hablaba de que había detectado 130 cuentas falsas pues directamente relacionadas con el proceso de independencia catalán, específicamente vinculadas a Esquerra Republicana de Cataluña, pro-independencia. Y bueno, pues como sabéis, existe un código de ética especial en Twitter para precisamente pues mantener seguro toda la información en el contexto de las elecciones. Me llamó la atención que apareciera España pues, junto con Irán o Rusia, que quizás son países en los que sea más habitual ver este tipo de campañas. Bueno, durante la etapa de preparación de la información, Adrián toma la palabra. Bueno, voy a intentar ir un poquito rápido porque nos quedamos sin tiempo y aún queda toda la investigación para explicar. Entonces, bueno, vamos a ver ahora un poquito cómo ha sido toda esta etapa de investigación, viendo todos estos referentes que estábamos teniendo, de que de verdad en España estábamos teniendo casos de desinformación y el uso de perfiles automáticos y falsos para generar un poco de división entre la ciudadanía a la hora de hacer las elecciones. Pues vamos a ver cómo ha sido todo este proceso de investigación para detectar si estábamos recibiendo este tipo de ataque de desinformación en la Generalitat Valenciana, que era nuestro ámbito, pero también en toda España. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, por supuesto, fue una etapa de preparación y un poco de recopilación de toda la documentación que estaba viendo y estaba apareciendo para entender realmente a quién nos estábamos enfrentando, tanto en el ámbito de ciberseguridad, es decir, los ataques que grupos activistas o personas individuales hacían contra, pues ya sea dominios del gobierno o ya sea contra representantes políticos, etcétera. Ver realmente esto cómo lo podíamos luego nosotros detectar. Entonces nos dimos cuenta, como ya hemos visto en algunos tweets, que lo que de normal se hacía era pues grupos activistas que hacían ataques de DDoS, es un ejemplo, y luego publicaban el ataque efectivo en las redes sociales. Entonces nosotros queríamos detectar ese tipo de cosas. Luego ya un poquito más orientado a la parte de... Uy, perdón, me pasa un poco. Más orientado a la parte de la desinformación, bueno, pues como podemos ver todos aquí, ha salido un nuevo track sobre exclusivamente desinformación. Eso significa que está ahora muy en auge y están pues, apareciendo muchos documentos, muchos papers técnicos en los que se indica qué es lo que estos grupos están intentando conseguir y de qué forma. Es decir, qué estrategias y qué objetivos tienen a nivel un poquito más técnico, que luego lo podemos relacionar con unos indicadores. Entonces nos estuvimos también documentando sobre todo este tema. Entonces, una vez ya vimos toda esta documentación y vimos de qué forma nosotros podíamos un poquito detectar todas estas cosas, recogimos para la parte de seguridad pues nuestros dominios que eran más críticos, 200 en total, para luego detectar pues, posibles publicaciones de información sensible en fuentes abiertas o menciones a ataques de DDoS que estén orquestando mediante redes sociales, etc. Luego también para la parte de desinformación pues queríamos saber cómo estaba la agenda política en cada momento durante todo el periodo preelectoral. Entonces, esa agenda política la estábamos representando con lo que nosotros llamamos keywords o palabras clave que iban como pues, representando lo que estaba ocurriendo en cada momento. Si en un momento se estaba hablando mucho de Pablo Iglesias, que estaba mirando si hacía pues, relaciones con alguien, pues esa a lo mejor era una palabra clave que nosotros queríamos seguir para coger todas las menciones sobre este tema y entender si se estaba intentando crear ahí o manipular de alguna forma mediante desinformación. Entonces, bueno, pues viendo toda esta documentación y viendo los diferentes casos que está sufriendo España y otros países fuera de España, nos dimos cuenta de que Twitter es la red social que más se utiliza para generar desinformación. Principalmente porque es una forma muy sencilla. Twitter es un amplificador muy grande
que permite que una noticia falsa recorra el mundo entero en cuestión de minutos. Entonces, yo puedo publicar con una cuenta falsa creada ayer una noticia que dé mucho bombo y con que me la retuite una persona que ya tiene bastantes seguidores, pues ya genera una gran cantidad de interacciones con esa noticia. Y puede llegar a calar en grandes medios. Entonces, bueno, pues ya vamos a ponernos un poquito a mancharnos las manos, ver qué herramientas utilizamos nosotros para hacer tanto la recolección de datos como la investigación y el análisis de toda esta información que fuimos recopilando. Y bueno, pues podemos ver que para la parte de seguridad, la parte de fuentes abiertas y recuperar pues, posibles menciones a nuestros dominios o a nuestra infraestructura en fuentes abiertas, utilizamos Teresa, que es una herramienta desarrollada por S2, que efectivamente hace concretamente esto, nos informa de todas las posibles menciones hacia nuestra infraestructura en redes abiertas. Brand24, más orientado a la parte de recoger de las redes sociales posibles menciones a estas palabras clave que estábamos mencionando, que estaban representando la actualidad política y que elegimos, aunque es de pago, que no es nuestra, por varias razones. Primera, porque ya habíamos trabajado con ella y se ajustaba perfectamente a la forma que queríamos trabajar, que era el uso de estas palabras clave para hacer el seguimiento de los temas. Y por el análisis de sentimiento que nos da, que bueno, luego nos resulta muy interesante conocer si se está hablando sobre un tema de forma positiva o de forma negativa. Entonces, pues conocíamos que esta herramienta hacía bastante bien el trabajo en castellano. Y luego, por supuesto, nos permitía exportar la información para luego inyectarla en un programa que nosotros desplegamos concreto para el tema de las elecciones, basada en una pila ELK, que bueno, que aquí todos conoceremos. Entonces, bueno, pues ya tenemos esta plataforma preparada para empezar a recopilar datos. Lo que hacemos es parametrizar todas las herramientas, tanto Teresa para recoger información de las fuentes abiertas, como Brand24 con las palabras que íbamos actualizando con la ayuda del equipo de geoestrategia y geopolítica de ese grupo diariamente, para poder estar, digamos, a la actualidad en cada momento y recoger todos los temas que pudiésemos. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poquito la gráfica de cómo estaba el movimiento este de datos que nosotros estábamos generando, que bueno, como podemos ver, pues era el propio analista, el grupo de analistas con la ayuda de la sección esta de ese grupo de geoestrategia, que íbamos actualizando estos parámetros de entrada diariamente para estar, digamos, a la actualidad. Entonces, parametrizábamos tanto Teresa como Brand24 para recoger toda esta información, que generaban directamente alertas en nuestro SIEM o que nos daba toda la información que inyectaba luego en nuestra pila en nuestro Kibana, para hacer un análisis profundo manual para detectar posibles casos de desinformación. Entonces, bueno, ahora Maite va a explicar un poquito cómo era esta plataforma que desarrollamos con gráficas y tal. De forma muy rápida, pues algunos de los dashboards que nosotros nos diseñamos, pues por ejemplo es este, en el que vemos las menciones totales en tiempo real, las menciones totales relacionadas con los principales partidos políticos, relacionadas con las personalidades políticas, y también con el sentimiento positivo o negativo de esas menciones en el contexto de las palabras clave que nosotros habíamos definido. En total, creo que durante los 4 meses que duró la investigación, pues llegamos a monitorizar 400 o 500 palabras clave diferentes. Pasamos a la parte de generación de inteligencia. Por un lado teníamos información en tiempo real, de lo que hablábamos de la parte de seguridad, descubrimiento de ciberataques, que lo hacía nuestra herramienta Teresa, que por un lado lo que hacía era monitorizar palabras clave relacionadas con ciberataques para, una vez correladas con información relacionada con Generalitat Valenciana o la Administración Pública Valenciana o Comunidad Valenciana en general, pues a través de esos 200 dominios y ciertas palabras clave sobre nuestros activos, nos enviaran una alerta directa si se producía alguna situación de riesgo que tuviéramos que tener en cuenta. A pesar de generarse bastantes alertas, afortunadamente todas fueron falsos positivos y no encontramos ninguna orquestación de campañas contra los activos de Generalitat Valenciana, y tampoco contra las empresas que estaban haciendo el conteo, en este caso Saitel y Vector, aunque sí que ellas sufrieron pues, ciertas campañas de desinformación que, bueno, que no entran dentro del contenido de la investigación.
Por otro lado, pues en cuanto al análisis de datos de desinformación, este análisis no era en tiempo real. Evidentemente había una parte que sí que hacíamos en tiempo real para retroalimentar todo ese flujo de información, pero hubo otra parte del análisis importante que la tuvimos que hacer a posteriori una vez ya habíamos recogido pues, todo el volumen de datos. Fechas relevantes, pues la de los debates y el propio día de las elecciones. En total recogimos 8 millones de menciones de más de 1,5 millones de usuarios diferentes y pudimos contrastar que 100%, 17.000 de esos usuarios eran falsos, eran bots. Tenemos otros tantos que no hemos podido verificar 100%, pero que bueno, en un 80% podríamos llegar incluso a una cifra de 50.000. Aquí tenéis pues, un histórico de todas las menciones recogidas, de todos los datos estadísticos. Como vemos, pues este tipo de menciones se recogieron pues, la mayor parte durante los debates electorales. Y bueno, diariamente recogíamos toda la información, retroalimentábamos nuestro sistema de monitorización y de forma semanal hacíamos pues, estudios como el que va a explicar Adrián brevemente. Sí, bueno, como habéis visto, pues la anterior gráfica pues podíamos ver todo un poco a grosso modo, pero eso a nosotros no nos servía para entender los temas concretos que se estaban hablando en cada momento durante el periodo preelectoral y saber si detrás de esos temas se estaba viendo desinformación o no. Entonces lo que nosotros queríamos hacer es un análisis un poco más exhaustivo, más concreto, y lo que hicimos fue separarnos todos estos 4 meses por semanas y entender, después de terminar con la monitorización, qué temas habían estado hablando y de qué forma habían aparecido. Entonces nosotros aquí lo que nos parecía interesante era, nos generamos gráficas como esta en las que podemos ver las menciones a los representantes políticos, los partidos políticos y los hashtags que más habían estado mencionando en cada uno de estos días. Entonces esto lo hicimos con el objetivo de poder un poquito modelar mentalmente de qué forma estos temas que aparecían de repente en las noticias se habían generado en las redes sociales. Es decir, aquí vamos a ver un ejemplo más concreto, el ejemplo de hashtag #FalconViajes, el polémica que hubo con el avión presidencial de Pedro Sánchez, que bueno, pues todo lo conoceremos porque ese mismo día se dio mucho bombo también en las redes sociales, en los periódicos y en las noticias. Entonces, pues aquí nos dimos cuenta, uno de estos casos que nos parecían un poco extraños. Viendo cómo aparecían y cómo se iban, digamos, disuadiendo todas estas temáticas que aparecían en las redes sociales, nos dimos cuenta que había algunas un poco más extrañas. En este caso, la polémica del FalconViajes aparecía a primera hora de la mañana y se mantenía de forma constante, como podéis ver en la gráfica roja, que eso son menciones a Pedro Sánchez, y se mantenía constante durante todo el día, que no era algo común. Lo normal sería que subiese en un momento clave, que tuviese ahí un punto álgido, pero luego fuese bajando de forma constante. Pues no se dio. Entonces nos dimos cuenta que había bastantes temas como este, que aparecían de forma un poco inusual, quizás soportados y apoyados por bots o por otro tipo de perfiles, y queríamos entender un poquito mejor de qué forma se habían intentado, digamos, amplificar estos temas. Entonces, pues nos volvimos a documentar, viendo que había bastante información sobre el uso de bots en Twitter, principalmente por varias investigaciones de F-Secure, donde ellos explicaban diferentes métricas que podías utilizar para coger, digamos, un tema. Bueno, en este caso ellos utilizaban directamente las cuentas, pero nosotros queríamos coger un tema, ver qué personas habían estado detrás de las menciones relativas a este tema y entender si estas cuentas habían sido bots o no. Entonces, bueno, pues sacamos diferentes métricas, como por ejemplo, pues cuántos seguidores y cuántos seguidos tienen cada una de estas cuentas de Twitter, si esta cuenta de Twitter está publicando de forma manual o si solamente da retweets, si da un porcentaje de 100 likes y él recibe 1 o si es al revés. Entonces son cosas que no son habituales en una cuenta normal y a nosotros nos interesaba conocer. Entonces, bueno, pues cogimos todos estos temas que en el primer análisis semanal nos parecían un poquito más extrañas la forma que habían aparecido. Hicimos análisis como estos, de un total de 50 temas que fueron los que más nos parecieron un poco raritos. Siguiendo el ejemplo de FalconViajes, pues como teníamos con un porcentaje de 100% de seguridad algunas de las cuentas que eran bots, nos dimos cuenta que había un alto porcentaje de cuentas que habían mencionado este tema que eran bots. Entonces, pues ya comparándolo con el resto de temas, nos dábamos cuenta que tenían digamos, una parte rojita mayor que el resto. Entonces, pues ya sabíamos que aquí se estaba intentando un poquito hablar sobre el tema. Luego, el tema del sentimiento, pues también era bastante interesante porque en las elecciones de abril se dio que casi todos los temas tenían un 50-50 sentimiento positivo y negativo, y en este caso el negativo era bastante más importante. Y luego
otra estadística bastante también que da ya mucha información es cuándo las cuentas que estaban mencionando este tema habían sido creadas. Pues bueno, la gráfica de abajo a la izquierda nos damos cuenta de que la mitad de las cuentas habían sido creadas los 3 meses anteriores. Entonces, bueno, pues ya podéis sacar vuestras propias conclusiones. Y bueno, pues luego temas también que estaban relacionados con este concreto, palabras clave que también se mencionaban con varias información para poder entender un poquito más el análisis. Y lo que nosotros hicimos, cogiendo estos mismos datos, una fórmula que cogimos en ese momento, viendo un poquito ponderaciones, para, digamos, poder comparar estos temas cogiendo estos valores y decir, vale, pues este ha tenido mayor índice de amplificación o menor índice de amplificación. Entonces calculábamos este valor teniendo en cuenta estos parámetros que os acabo de explicar y generamos un valor para cada uno de estos temas que nos parecían un poco más extraños y así poder compararlos. Pero bueno, no eran los únicos datos que nos daban a entender que podía haber casos de amplificación durante las elecciones. Por ejemplo, también podemos ver que aunque del 1,5 millones de usuarios que recogimos información, solamente el 1,2 eran bots, estos bots generaron un 3,1%, es decir, más de lo que una persona normal habría generado durante este periodo. Entonces, pues bueno, otro indicativo de que estaba intentando afectar en este momento. Luego también que el número de cuentas que se estaba generando en Twitter hasta enero de este mismo año pues se mantenía constante en unos 300 cuentas totales. Pues desde ese momento, desde enero hasta la fecha de las elecciones, pues hubo un incremento de más del 50%, de hasta 450 cuentas creadas diariamente, que bueno, este incremento podría significar esos 17.000 cuentas con 100% de probabilidad que nosotros detectamos. Entonces, bueno, pues de nuevo, otra vez, nuevas conclusiones de que podría estar intentando afectar a estas elecciones. Y bueno, pues luego, claro, como teníamos estas cuentas que para nosotros eran con 100% de seguridad bots, pues también cogimos los temas que más estaban hablando las redes sociales, tanto a nivel positivo en esta gráfica, como a nivel negativo, sobre qué estaban hablando. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito conclusiones. Muy rápido, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Comentaros un dato curioso. Muchos de estos perfiles falsos que detectamos, pues era bastante difícil detectarlos porque además de tener una biografía, estar perfectamente, pues su narrativa era bastante coherente, utilizaban pues rostros falsos, imágenes generadas por inteligencia artificial, que bueno, es bastante difícil de detectar. Existen ciertos patrones como la uniformidad del color en la imagen, el rostro completamente simétrico, el fondo difuminado, pero bueno, no solo existen herramientas para generar este tipo de imágenes, sino que estamos viendo también a día de hoy pues todos esos deepfakes que, como veremos a continuación, ya me he adelantado. Aquí viene un vídeo. Bueno, We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, bueno, evidentemente ese no era Obama, era un vídeo que simulaba ser la voz y la fisonomía de Obama. Os invito a terminar de verlo en YouTube. Aquí en España también tenemos vídeos de ese estilo. No sé si habéis visto el equipo E. Si no lo habéis visto, os invito también a verlo. Y bueno, durante la recolección de información, pues como comentábamos, vimos un montón de cuentas que estaban utilizando rostros humanos. Aquí ponemos algunos ejemplos. Cuentas incluso que, bueno, pues era bastante evidente que estaban generando contenido de forma automatizada. Aquí pone, pues vamos a por el lunes, y era un 4 de abril, que era un jueves. Y bueno, ¿y qué pasó con el 10N? Con el 10N no hemos terminado todavía el análisis de la información, pero comentar brevemente que hemos incorporado a nuestros feeds principales no solo Twitter, sino también YouTube, sitios de noticias, foros, etcétera, para hacer toda la labor de desinformación. El sentimiento en general ha sido bastante más negativo en cuanto a menciones relacionadas con las elecciones anteriores. Es normal, llevábamos 3 elecciones ya este año. Se ha detectado un menor incremento de bots, sin embargo, pues seguimos con el análisis. Por concluir, pues muy brevemente, no se han detectado ciberataques orquestados contra nuestros objetivos, en este caso eran todos los activos TI de la Administración Pública Valenciana. No se han identificado tampoco leaks de información que nos afectaran. Lo que sí que hemos identificado ha sido un incremento de perfiles falsos de bots,
de perfiles automatizados que estaban pues, apoyando ciertas campañas de desinformación. Entre nuestros trabajos futuros, pues Maite, muy brevemente Maite, me están echando lleva ya. diciendo muy brevemente en los últimos 10 minutos. Le hacéis una foto, le hacéis una foto. Sí, bueno, Venga. pondremos las slides a vuestra disposición y nada. ¿Las pues, podemos poner en la por página de la CCN? Esta la presentación, sí. la podemos poner. Tendréis esta presentación en la página CCN con cortesía de Maite Moreno y de Adrián Antón. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Perdón.